Artículo 108 sexies. Régimen presupuestario de contabilidad y control económico-financiero. 1. El Consejo Rector elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión. El anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal será remitido al Ministerio de Adscripción para su examen, que dará posterior traslado del mismo al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal. 2. La persona titular del Ministerio de Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo. El presupuesto de gastos de las agencias estatales tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal, que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas, que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan. 3. La autorización de las variaciones presupuestarias corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal a iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente. Asimismo, corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales cuando exista informe negativo de la intervención delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Hacienda. B. A la persona titular de la dirección de la propia agencia estatal todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados B, E, F y G del artículo 108 quinquies por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la Comisión de Control. 4. Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona titular de la dirección, dando cuenta a la Comisión de Control. Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión. 5. Las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno de los siguientes límites. A. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a 4. B. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes. El 70% en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% en los ejercicios tercero y cuarto. En el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación inicial. El gobierno podrá acordar la modificación de los límites anteriores en los casos especialmente justificados. A estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta previo informe de la Dirección General de Presupuestos. 6. La ejecución del presupuesto de las agencias estatales corresponde a sus órganos ejecutivos que elaboran y remiten a la Comisión de Control mensualmente un estado de ejecución presupuestaria. 7. Las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica.
Corresponde a la intervención general de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal. 8. Las agencias estatales dispondrán de a. Un sistema de información económica que 1. Muestre a través de estados e informes la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. 2. Proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones. B. Un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión. La Intervención General de la Administración del Estado establece los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria. 9. Las cuentas anuales de las agencias estatales se formulan por la persona titular de la dirección en el plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado, son sometidas al Consejo Rector para su aprobación antes del 30 de junio del siguiente año al que se refieran. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los 7 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. 10. El control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica. El control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado y se realizará bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará por las intervenciones delegadas en las agencias estatales bajo la dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado. Sin perjuicio del control establecido en el párrafo anterior, las agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua que será ejercido a través del seguimiento del contrato de gestión y hasta su aprobación a través del plan de actuación en los términos establecidos en el artículo 85. Capítulo 4. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal. Artículo 109. Definición. 1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de ley. 2. Las autoridades administrativas independientes actuarán en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. 3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente, deberá figurar en su denominación la indicación Autoridad Administrativa Independiente o su abreviatura A.A.I. Artículo 110. Régimen jurídico. 1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía por lo dispuesto en esta ley. En particular, lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que les sea de aplicación. En defecto de norma administrativa se aplicará el derecho común. 2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril. Capítulo 5.
De las sociedades mercantiles estatales. Artículo 111. Definición. 1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal. A. Bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50%. Para la determinación de este porcentaje se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. B. Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988 de 28 de julio del mercado de valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición de estatales deberá figurar necesariamente la indicación Sociedad Mercantil Estatal o su abreviatura SME. Artículo 112. Principios rectores. La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prevé la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Artículo 113. Régimen jurídico. Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta ley, por lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. Artículo 114. Creación y extinción. 1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros, que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá al menos a. Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes. B. Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado. C. Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la intervención general de la Administración del Estado, según se determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. El programa de actuación plurianual que, conforme a la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año, incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con rango a los presupuestos generales del Estado. 2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado público la responsabilidad que en su caso corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.
Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado. 1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del Consejo de Administración será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. 2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó como miembro del Consejo de Administración la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 116. Tutela. 1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un ministerio cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad la tutela funcional de la misma. 2. En ausencia de esta atribución expresa, corresponderá íntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades que esta ley y la Ley 33/2003 de 3 de noviembre otorgan para la supervisión de la actividad de la sociedad. 3. El Ministerio de Tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas y propondrá su incorporación a los presupuestos de explotación y capital y programas de actuación plurianual previa conformidad en cuanto a sus aspectos financieros de la Dirección General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la Administración General del Estado o del organismo público que sea titular de su capital. 4. En casos excepcionales debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las sociedades para que realicen determinadas actividades cuando resulte de interés público su ejecución. 5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de Tutela impliquen una variación de los presupuestos de explotación y capital, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente. 6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que hayan impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas. Artículo 117. Régimen presupuestario de contabilidad, control económico-financiero y de personal. 1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del programa plurianual que se integrarán en el presupuesto general del Estado. El programa contendrá la revisión trienal del plan de creación a que se refiere el artículo 85. 2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan. 3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de las sociedades mercantiles estatales estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. 4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga la condición de directivo, se regirá por el derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las leyes de presupuestos generales del Estado.